Pues, bueno, pues aquí nos conocemos porque somos vecinos, ¿verdad? Pero yo de Tony tuve un gran descubrimiento con su anterior novela, porque era La juventud, divino tesoro, y pues fue una sorpresa ver lo que había sacado de esa novela, de ese ensayo, vamos, no de este, ¿no? Él partía de un punto de partida que yo luego no he visto reflejado en ninguna otra obra, y hablando con un amigo me ha dicho que sí, en historia intelectual, no, historia alternativa del siglo XX, ahí sí que hablan del valor de la juventud, ¿no? Y él enfocaba él tenía un enfoque que para mí fue totalmente novedoso, ¿no? De cómo en el siglo XX, pues la juventud está, o como ahora la juventud está cogiendo una importancia vital, ¿no? Parece que todos los jóvenes lo potente, lo bello, cuando históricamente ha sido al revés, cuando eran los consejos de ancianos los que anteriormente pues tomaban las decisiones importantes de una aldea, y ahora son los jóvenes, o todos queremos imitar a los jóvenes en sus aspectos, porque es lo que más se valora, pero al llegar a esa imitación caemos también en sus problemas, ¿no? Los jóvenes no son reflexivos, son muy intrépidos, ¿no? Y en una sociedad, vivimos en una sociedad un poco así, ¿no? Yo le hablaba de la reforma, porque fue justo un poquito antes de la reforma que hubo de la Constitución en 3 días, ¿no? Resulta que nuestra Carta Magna en 3 días la reformamos sin votación y sin nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hablamos un poquito más, pero fue una verdadera sorpresa el ver pues cómo funcionaba la cabeza de Tony, ¿no? Y la verdad que cuando me dijo pues que presentaba un nuevo libro, pues también pues me creó la expectación también de ver hacia dónde va la nueva cabeza, que yo creo que es lo que nos vas a dejar ahora. Pero vamos, gratamente sorprendido y gustosamente soy vecino. Bueno. Bueno, pues como ha dicho Javi, pues estoy aquí presentando este es el segundo ensayo que he escrito después del de Divino Tesoro, y la razón que me llevó a escribir uno, pues prácticamente es la razón que me llevó a escribir el otro. Entonces, yo siempre busco, o necesito más que buscar, necesito que algo me llame la atención, y a partir de que algo que me está llamando la atención, pues bueno, pues indago, rebusco y me vuelvo un poco loco con todas las cosas que pueden tener relación con esto que me ha llamado la atención. ¿Qué fue el punto de arranque de este ensayo? Pues encontrarme con 3 autores en su momento que fueron jóvenes. Hölderlin, que a mí es uno de los poetas preferidos, que es el poeta de los poetas, que le llamaba Heidegger, el poeta de poetas en Alemania, el padre de la poesía. Luego con Nietzsche, que es el filósofo también, el filósofo de los no filósofos, por decirlo de alguna manera, que es también uno de mis autores favoritos. Y luego el cineasta que me gusta mucho, que fue durante unas épocas ha sido un poco ninguneado y ha sido un poco olvidado, y ahora parece ser que está otra vez entrando un poco las nuevas generaciones a valorarlo un poco, que es Michelangelo Antonioni. Pues me encontré con que estos tres autores, estos tres creadores, tenían como punto en común que durante los últimos años de su vida perdieron la voz, es decir, por diferentes enfermedades. En el caso de Hölderlin, durante 37 años, en el año 1800, o sea, estuvo los 37 últimos años de su vida los pasó en silencio. Allí en el pueblo le consiguieron que el ebanista del pueblo le pudiera poner a vivir en la guardilla, y allí estuvo en la guardilla sin abrir la boca, pues, como loco, y allí estuvo 37 años, que fue una de las cosas sorprendentes. En el caso de Nietzsche, pues prácticamente igual, es decir, sufre un ataque de locura en el año 89, y también los últimos 12 años de su vida se los pasa en silencio, pierde la voz, y entre sanatorio y sanatorio no vuelve a recuperar el habla. Y en el caso de Antonioni, pues yo sabía que había sufrido en el año 85 un ictus, que le había dejado al hombre que prácticamente no podía andar, que parece ser también que le había afectado al habla, que había dejado de hablar y tal. No sabía prácticamente nada más, pero no sabía que era ya muy mayor, había rodado las últimas películas en silla de ruedas y tal. Y una vez, hace unos años, ahí en el Museo de Bellas Artes, echaron un ciclo de documentales de él y de sus primeras películas y todo eso, que estuve hablando con la mujer, y me comentó, y dice, no, Michelangelo estuvo 22 años completamente mudo, o sea, sin hablar nada, desde el año 85 hasta el 2007. ¿No? Entonces, pues todo eso de momento pues me llama la atención,
Y sobre todo una cosa también que decía y contaba la leyenda negra de Nietzsche, en internet se puede leer y se puede ver por ahí, se habla mucho de eso, de que realmente el filósofo alemán pues, no se había quedado mudo, sino que siguiendo un poco las directrices de Wittgenstein, hablaba de que cuando ya has dicho todo lo que tienes que decir, lo mejor es callar. Y entonces él lo que estaba era simulando una afasia, una mudez que realmente no la tenía, sino que el tío realmente llevaba a las últimas consecuencias por parte de su pensamiento. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí fui tejiendo un poco el tema. En el ciclo este que hablamos de Antonioni, pues me encontré con una sorpresa muy grande, porque para mí Antonioni siempre había sido como el cineasta de la incomunicación, el cineasta de la noche, del eclipse, de sus películas prácticamente no se hablan nada, y resulta que cuando vi sus primeros documentales, que el tío rueda hasta el año 38, hasta el año 50 no rueda su primer largometraje, que ya tiene 38 años, que ya es bastante mayor, por decirlo de alguna manera, y la primera parte de toda su obra son todos documentales, y luego las primeras películas, me encuentro con la sorpresa de que son documentales y primeras películas en las que están repletas de diálogos, que no se para de hablar, se habla mogollón. La primera película de la de Crónica de un amor, la de Los vencidos, luego tiene todas hasta Las amigas, La señora de las camelias, son películas que son súper habladas. Y en ellas me encuentro con que, bueno, toda esa primera parte que yo considero que es el Antonioni parlanchín, que no para de hablar, prácticamente se acaba con la película El Grito, casualmente se llama El Grito. Con El Grito se produce el suicidio de uno de su protagonista, de Aldo, que es un suicidio bastante demoledor, que se tira desde una torre en una fábrica y tal, que me recuerda mucho ahora al suicidio del niño de Edmond en Alemania, el mostero de Rossellini, que es muy desesperado y tal. Y entonces me indago y me doy cuenta cómo en las últimas películas de Antonioni siempre hay un suicidio de por medio. Hay en la película de las amigas, una de las amigas también empieza todo el trayecto con un intento de suicidio, se reúnen las amigas para saber qué es lo que le pasa a esta chica, para ver si era la amiga, para ver si tiene la sociedad, se habla y no se deja de hablar, no se llega a ninguna conclusión de nada y finalmente la mujer vuelve a intentar suicidarse en esta ocasión, pues, con éxito, y luego también tenía anteriormente una película que basada hizo una serie de episodios y tal, también tentativa de suicidio, también de una mujer, Ana Magnani, que está hablando por teléfono y que se acaba como basada en un texto de ella en TikTok, que también la mujer se suicidaba. Entonces, bueno, pues me pregunto yo un poco cómo después de esas películas en las que los protagonistas se acaban suicidando y en las que por mucho que se habla no se encuentra la explicación a sus actitudes, a sus hechos, a sus actos, resulta que el hombre empieza a rodar lo que llama todo el mundo la trilogía de la incomunicación. O sea, pasa de hablar mogollón en las películas, de estar películas muy dialogadas, a ser películas en las que prácticamente se habla muy poco, y son La noche, El eclipse y tal. Y se habla del cineasta de la incomunicación, y entonces yo ahí sí que me levanto y son mucho más comunicativas que las películas que precisamente habla mucho en ellas. Y entonces empiezo un poco a indagar el tema de esa posibilidad del silencio, como un silencio al que yo le llamo el silencio como construido, ¿no? Es el silencio, no es el silencio de las filosofías orientales y los budistas, hinduistas, que es un silencio muchas veces que yo creo que es un silencio al que se le despoja un poco de todo y acabas como por decirlo, como en la nada, o en un silencio que se le ha quitado todo, sino que este silencio construido del que hablo yo, del que creo que Antonioni podría estar de acuerdo, hablando toda la modestia y todo esto, es un silencio en el que al revés, es un silencio en el que entra todo, cabe todo, todo es posible en él, es un silencio que se construye precisamente con palabras. Entonces, un poco al hilo de todo eso, pues he sido con ello desarrollando un poco toda la teoría esta un poco del silencio, no del silencio, eso, el cállate la boca, es un poco la bondad un poco del título, un poco para llamar la atención, y además que luego dio la casualidad que mientras terminaba de escribir el libro, pues contacté con los chicos de Donosti, de Cállate la boca, y les pregunté, y bueno, los tíos estaban encantados de el nombre del libro, del libro que está, pues, a mí me parece que está muy bien.
Entonces, bueno, pues eso fue un poco por ahí, por el cállate la boca, pero es más que nada por eso, o sea, por un poco llamar la atención y esto, ¿no? Pero que el silencio del que hablo yo precisamente es el silencio del que no se calla, o sea, el silencio que está hecho con palabras. Porque resulta que luego de los tres personajes de los que hablamos, pues el libro tiene también una pequeña parte de ensayo y tiene también una parte de ficción, porque me hago un poco la ficción de que Antonioni, ya que es el único de los tres autores que regresa después del ictus, regresa a la vida, porque Antonioni después ya mudo y prácticamente sin poder andar y todo eso, rueda películas. Me hago un poco las veces de que las películas estas que ruedan, en estado ya de silencio total y esto, son las películas en las que el tío trata de dar una explicación a todo aquello que Nietzsche y que Hodderlin, en sus estados de completa apatía, etcétera, etcétera, pues todo aquello que los tíos no nos dijeron. Entonces, bueno, pues Antonioni es un poco, es la ficción que me invento y un poco lo que con su vuelta, sobre todo con el cortometraje de la mirada de Eduardo de Michelangelo, pues es un poco el trato, a partir de que este cortometraje hago una pequeña indagación y trato un poco de buscar respuestas a todo lo que Nietzsche y todo lo que Hodderlin en sus silencios callaron y no dijeron nada, ¿no? Entonces, hablando un poco de todo eso, pues bueno, saco también a colación el tema de Wittgenstein, de la famosa escalera de Wittgenstein, de los peldaños, que él habla de la escalera como una escalera que tenemos que subir necesariamente para aprender las cosas y para aprender todo esto, y una vez que hemos llegado arriba del todo, pues lo que tenemos que hacer es deshacernos de la escalera, deshacernos de todo aquello que nos ha servido para aprender, porque ya lo hemos aprendido, y vivir en un espacio. Entonces, saco también un poco la relación de la escalera, esta famosa de Wittgenstein, diciendo que tenemos los peldaños, que tendríamos los peldaños que podrían ser las palabras, pero no tenemos escaleras y no tenemos espacio entre los peldaños. El espacio que hay entre los peldaños es el silencio. O sea, todo esto que, por ejemplo, en términos musicales es muy fácil de entender, porque cualquier músico, cualquier persona que se dedica a la música o que disfruta de la música, entiende que si en el silencio no hay partitura, es decir, no solamente hay notas, no solamente hay palabras, sino que las palabras, si no hay silencio entre ellas, no hay comunicación, no hay posibilidad de comunicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, que en la música el silencio es fundamental, resulta que nosotros aquí ahora en las sociedades, sobre todo en la sociedad nuestra, la sociedad occidental, entiendo yo que es una sociedad parlanchina a ignorado sumo, o sea, es que aquí todo el mundo habla, es decir, la palabra aquí es sagrada. O sea, porque en definitiva también venimos de una tradición judeocristiana, etcétera, etcétera, en la cual Dios dijo esto y se hizo. Dijo luz y se hizo la luz. Es decir, a partir de la palabra es cuando se hacen las cosas. Entonces, la palabra tiene una importancia superlativa, y cuando hablábamos antes del anterior libro de la juventud, de que está como sobrevalorada, etcétera, etcétera, pues este libro podría ser también una especie como de cierta puesta en duda de la sobrevaloración que tiene la palabra en nuestra sociedad occidental, ya desde la época de la ágora griega, etcétera, etcétera, o sea, de toda la vida. Que ahora mismo, pues con todos los espacios de internet, con todos los contertulios y todas las charlas de televisión en las que todo el mundo habla, y parece que el que no habla es que no sabe nada, pues aquí es al revés, ¿no? Lo que queremos nosotros es un poco el que no habla, que no tiene nada que decir, pero no es porque no sepa, ¿no? Sino que es al revés, porque lo sabe, lo ha aprendido todo, ¿no? Entonces, a partir un poco de ese tema, pues ha ido un poco el divagando y hablando un poco de todas las cosas que me han que me han dado que pensar, pues el tema de Wittgenstein, la escalera, tal. Entonces, cuando parece ser que hablamos de la escalera de Wittgenstein, que se aprende y tal, pero no se acaba de caer en la cuenta de que la escalera la puedes subir tanto porque tiene peldaños para poderte encaramarte a uno y otro, como porque hay espacio entre los peldaños. Si no tuviéramos espacio entre los peldaños, ahí no habría nada que hacer, es decir, no habría escalera, no habría nada, ¿no? Es decir, es necesario el silencio. Entonces, a partir un poco de todo eso, también lo que he sacado en uno de los capítulos al final, ya como esto, pues un pensamiento que tiene el filósofo francés Levinas, que habla muchas veces de que tanto logos, tanto conocimiento, tanto saber, tanto tal, hay que dejar un poco más paso al etos, al sentimiento, a las cosas sentidas, a las emociones puras. Es lo que yo también trato un poco de resaltar en esto. Es decir, el etos, la sensación, la carne de gallina, la emoción que puedes experimentar al oír una música, al oír una
al leer una poesía, un libro que te gusta, qué sé yo, una chica que también te gusta, todo aquello que no puedes expresar con palabras, pues realmente no puedes expresar con palabras, pero es porque precisamente deberías de expresarlo con lo que diría yo, con el silencio construido. Es decir, es mejor callar, no decir nada, pero claro, no te quepa en la menor duda que para disfrutar o por aquí amigos de la ópera y todo esto, para disfrutar con un área de Tosca, las palabras te han hecho falta. O sea, es necesario las palabras que te hayan ayudado a subir la escalera, los peldaños. Es necesario que hayas aprendido eso, porque si no aprendes eso... Claro, el otro día estuvimos en Euskalduna, oyendo una obra de Weber. Claro, la gente alucina, ¿cómo te puede gustar esto? Si esto es una tabarra, si esto es un dios que lo oiga. Claro, es que hay que aprender. O sea, tienes que aprender, o sea, la ópera y todo el ciclo, cuando hablamos de la ópera, que se acerque a la gente joven. Claro que se acerque a la gente joven, se tiene que acercar, pero la gente tiene que aprender. A mí mismo me ha pasado, o sea, si no aprendes las cosas, es decir, no las puedes disfrutar. Es decir, es necesario. O sea, entonces, muchas veces cuando hablaba alguna vez con gente que está como más relacionada con pensamientos orientales y todo esto, digo, no, yo las palabras no desconfito de ellas, las palabras son súper necesarias. Pero una vez que tenemos las palabras aprendidas, la escalera en un momento dado que decimos puede sobrarnos, es decir, la tenemos de lo que tenemos. Entonces, abogo un poco por la emoción. Yo creo que en un mundo como en el que estamos, en el que todo el mundo habla y realmente la emoción, las caricias, el tacto... Hicimos la presentación el mes pasado en Donosti, y había una chica, un andereño, que me preguntaba, dice, ¿cómo podemos inculcar esto que hablas tú del silencio, construir todo esto, a la gente, a los chavales, a los estudios que tengo yo en el pueblo, en el Castola, de 12, 13 años? Digo, pues lo que hay que inculcarles es que no tengan que no exista una preponderancia tan grande de la palabra como la pueden tener ellos, sino que también sepan un poco escarbar en el terreno de la no palabra, del silencio, ayudados por las palabras, pero en el silencio, en ese silencio en el que caben las emociones, en el que caben los sentimientos de, no sé, de empatía, de amistad, es decir, del tacto, del tocarte, el no sé qué. Yo creo que somos una sociedad, muchas veces hablamos a todo esto, pero joder, prácticamente no hay caricias, nos estamos volviendo como muy apáticos en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que el silencio del que yo hablo un poco es el silencio este del que trata de reconstruir, del que trata de rescatar todo aquello que realmente no se dice, sino que vamos a emocionarnos, ¿no? Simplemente vamos a poner una música, vamos a poner una película y vamos a emocionarnos. Estaba con una película viendo una de Fellini, la de los payasos, el final, bueno, eso lo puedo ver 40.000 veces y 40.000 veces y me pone la carne de gallina. Me preguntas tú, Pacho, ¿por qué se te pone la carne de gallina viendo el final de los payasos de Fellini? Y no te lo puedo explicar, es inexplicable. O sea, pero me emociona. Entonces, esas cosas que me emocionan y de las que no puedo dar cuenta con las palabras, porque están más allá de la palabra, por decirlo de alguna manera, pues es un poco todo lo que trato en el libro. Entonces, eso es un poco el tema. Entonces, recuperar un poco la emoción, ¿no? O sea, muchas veces ves la emoción. ¿En qué consiste la emoción? Pues no te puedo decir en qué consiste la emoción. Te puedo decir que me he emocionado escuchándole el Visidarte oyendo Tosca. ¿Por qué me emociona eso? Pues no tengo ni idea. Pero sé que por algo que habré estado... Yo tenía por aquí un par de citas para acabar un poco la charla y la presentación y todo esto, si no se nos acaba luego el tiempo. Porque también andaba leyendo cosas, ahora estoy leyendo, hablando de poesía, que estaba contigo Agustín antes, leyendo a Walt Whitman. Y Walt Whitman, por ejemplo, cuando habla, resulta como curioso en cosas de estas, que le aplicaría eso, le diría a la bandereña que me preguntaba en Donosti qué hacer con los críos, ¿no? Dice, el prólogo de la primera edición de Hojas de Hierro, dice, daba valiosos consejos para llegar a ser un ser humano digno, que era un poco la idea de él. Dice, reconsidera estos días todo lo que te han enseñado en el colegio o en la iglesia o en los libros. Dice, desecha cuanto ofenda a tu alma y de tu misma carne será un gran pulmón, ¿no? Y aquí yo meto la coletilla de la poesía como centro de lo más parecido a la emoción, ¿no? Lo más parecido a la emoción.
Yo el otro día hablaba con una persona y dice que ahora que estamos en la época de internet y la época de todo esto, dice, los idiomas prácticamente podrían no existir en un momento dado, es decir, todo es traducible de un idioma a otro. Es decir, hay un ensayo, este ensayo se me puede traducir, cualquier libro de cocina me lo traduces y todo eso. Es decir, podría haber un lenguaje universal. Y si hay alguna razón para despotricar de ese lenguaje universal es porque el lenguaje universal desaparecería la poesía. La poesía es lo único que no se puede traducir. Tú puedes leer a Whitman, yo estoy leyendo a Whitman en castellano, bueno, ahora lo tengo en inglés y bueno, pero sé la falta que tiene y el defecto que tiene. Pero realmente toda nuestra civilización podría ser traducida de un idioma a otro, es decir, no tendría por qué estar escrito en euskera, ni en castellano, ni en japonés, ni en chino. Todo decimos que esté todo escrito en francés, y puede estar todo escrito en francés, pero mis pensamientos poéticos, la poesía mía, es la que no puede estar. Entonces por eso Hölderlin y por eso los grandes poetas, los primeros fueron, además de poetas, fueron visionarios y son gente que se les decía que tienen relación con la época de los oráculos, de estos relaciones con Dios, o sea, con la divinidad. O sea, es un poco el llamamiento le pasa a Hölderlin en la poesía, el llamamiento que tiene de las voces divinas en contesta de los himnos que tiene y todo esto. Entonces, un poco es lo que viene aquí a decir. Dice el ser un gran poema, habla este hombre. Dice, y poseerá, si conseguimos ser un gran poema, y poseerá una fluidez insuperable, no solo sus palabras, sino también las líneas silenciosas de los labios y de la cara, entre las pestañas y en cada movimiento y articulación de su cuerpo. Es decir, ya no tanto las palabras, ¿no? Y bueno, y tiene una de las cosas que acaba al final que me parece increíble, porque lo leí el otro día y digo, lo juro que no lo había leído hasta el otro día. Dice, en una de sus poesías, dice, mis pies alcanzan el ápice de los ápices de la escalera. En cada peldaño hay multitud de épocas, y aún hay más en los espacios entre los peldaños. Los de abajo han sido recorridos como había de ser, y sigo subiendo. A medida que asciendo, me hacen reverencias los fantasmas a los que rebaso, los de abajo. Al fondo veo la enorme nada primigenia, sé que ya he estado allí. O sea, abajo es la nada primigenia, que la nada primigenia yo muchas veces igual lo relaciono y lo hago mal, pero bueno, relaciono esa nada primigenia con el silencio realmente de la mudez absoluta de los budistas y tal, ¿no? Es como que quieres volver a la nada, o sea, yo me niego a volver a la nada primigenia. O sea, yo estoy encantado con todas las cosas que he aprendido, pero ahora mismo, con todas las cosas que he aprendido, quiero dar el paso a todo aquello que con todo lo que he aprendido puedo disfrutar y puedo emocionarme sin que ya las palabras me sirvan para expresar eso. Entonces, bueno, pues eso es el tema. Entonces, bueno, digo, y así estaremos, espero, hoy en disposición de vivir y de hacer de nuestros días una vida realmente digna de ser vivida. Entonces, bueno, que ricasco. Preguntar. Pero que te ha dicho que haría una profesora para mejorar las palabras, ¿no? Los niños hablan sin orden, gritando y no paran de hablar. Pues un remedio sería que un alumno cada día en la clase hablaría 10 minutos. Lo haga bien o lo haga mal. Proponiendo la mejora de recreo, proponiendo cómo es su calle, o contando pues, el equipo de fútbol, pues igual. Entonces la gente empieza a dar cuenta desde niño lo importante que es el significado de la palabra y el orden. Es un pensamiento mío. No, es todo un poco como digo yo, y trasladándolo igual a un campo más puramente deportivo, como el fútbol y todo el tiburón. Es decir, tú vas a San Mamés y de repente la algarada de San Mamés y los gritos de San Mamés, todo te emociona, y un cabezazo de Aduriz que mete un golazo, pues te emociona y se te pone la carne de gallina y te hace levantarte del asiento. O sea, esa emoción, dime en qué consiste, no sabes decir en qué consiste. Pues ahí está, cuando ahí estoy yo que eso, con lo que el valor de las palabras. Ese es el silencio mío construido, es decir, yo de repente me callo, pero bueno, es un callar que no quiere decir que me callo porque me callo la boca, decíamos antes, es un callar porque no puedo decir con palabras lo que siento, ¿no? Yo simplemente apelo a por la emoción, ¿no? Entonces, en sociedades como la nuestra, la cantidad de gente cuando viaja, por ejemplo, a África y está en Marruecos y está por ahí, y va a las pequeñas aldeas y todo, dice,
joder, entras por ahí, en cuanto te ven y tal, todos vienen a abrazarte, se te cuelgan del cuello, te cogen, es decir, hay mucho más, se da mucho más pábulo a lo que es la emoción, el contacto, el abrazo, el sentimiento, el juntarte, el besarte. Entonces, bien vale, de acuerdo, que porque tienes la piel igual blanca y les llama la atención. La razón, no entro ahora mismo en la razón, pero bueno, el caso es que tú vas aquí, en las sociedades nuestras occidentales, todo es mirarte con recelo, incluso teniendo la misma textura de piel. Ya no te cuento nada ya al indio o al hindú que aparece por ejemplo por Estocolmo, a ese no es que se le acerquen, a ese le rehuye. Entonces un poco todo ese tipo de cosas que dices, coño, es que aquí todos somos palabra a palabra, claro, y aquí resulta que el que más brillante es hablando, pues resulta que es el más poderoso, ¿no? Es lo de toda la vida, ¿no? Es lo que pasa. Entonces, pero bueno, eso es una cosa que tenemos nosotros desde el logos griego, de toda la vida, desde el ágora allí, que allí realmente los que cogían y se ponían a hablar en el ágora, pues realmente el más recurrente, el más consecuente y el más así era el que se llevaba un poco la torta y se enseñaba precisamente a eso. Entonces se daba mucha importancia a las palabras que luego, posteriormente, con la llegada de la civilización romana, pues también la palabra, pues en el foro romano, etcétera, etcétera, pues claro, todo ha ido por ahí, ¿no? Y aquí realmente ocurre una cosa, el otro día estaba viendo un partido de rugby que ya ha muerto un entrenador con 42 años y tal, y se guarda un minuto de silencio, y el minuto de silencio, coño, el minuto de silencio se hace incómodo de narices. Es más, ahora he visto por ahí que también que se guarda, ya no se guarda un minuto, guardamos un momento. Un momento, estamos un momento callado. Cuando ya empiezan a sonar los primeros carraspeos y las primeras cosas, ya se ha acabado. Entonces ya dicen, bueno, vamos a guardar un momento de silencio por el fallecimiento de fulanito de tal. Entonces, como me resulta curioso, y a la vez, como hablando ahora un poco del libro, algunas veces que hablo con gente y tal, como las personas realmente tenemos necesidad de esos espacios silenciosos, de estar un poco callados, de estar un poco contigo mismo, etc. O sea, de no tener miedo a eso, ¿no? Cosa que en la sociedad socialmente está como, no digo penado, dice, ahí está este que está ahí en el bar, con delante de una copa de una cerveza y no habla nada, ¿no? O sea, como cierta reticencia hacia ese tipo de personas. Muy bueno, eso es. Lo que pasa es que, claro, hay una reflexión que es la que has llevado tú, que a mí me parece muy interesante, porque dices, calla la boca, deja ya los peldaños anteriores, y el que los deja pierde la palabra, y muchas veces, por desgracia, pueden, dices tú, los que más palabra tienen, yo ahí se dudaría. No creo que el que tiene la palabra gana hoy, no es el poderoso, porque la palabra hoy es muy pobre, la de los poderosos. Entonces, lo que sería bonito es hablar, después de pasar las palabras, ¿qué nos queda? ¿Y quién lo aprovecha? Hay gente que lo aprovecha bien, escribe maravillas y hace músicas, pero es que hacen otros que hacen esto. Y la música de todos estos, claro, la música de todo pues el otro día viendo una película ahí en el Cine Club Fas, que echaron una película de una portuguesa, no sé cómo era, La venganza de una mujer. Pues la banda sonora es una gozada, o sea, la banda sonora, y me quedé al final en los créditos para leer digo, la banda sonora, qué pasada, la banda sonora, claro, y estaban ahí todos los de la escuela de Viena, estaba el bueno de Somber, estaba Weber, estaban tocados, que eso es tío. Claro, eso es una pasada. Claro, es una pasada, pero claro, pero también como pasada, pero no, o sea, yo también lo que meto aquí en el libro es un poco la idea de que para que te parezca una pasada ha hecho falta que subas peldaños. O sea, eso no surge de la nada, o sea, que de repente te gusta eso. O sea, eso requiere esfuerzo. O sea, hay cosas que no requieren igual tanto esfuerzo que te gusten, pero bueno, que te guste la música de Andrew Weber, pues bueno, te requiere un pequeño esfuerzo. Pero yo creo que luego todo ese tipo de cosas, como lo que acaban redundando es en la emoción y en las cosas, yo creo que te hacen sentirte bien, ¿no? O sea, es una cosa que es placentera, vaya, que sepamos todo eso. Y entonces ahora nos quedamos de momento nos quedamos con la verborrea, que no nos lleva a ningún santo lado. Yo, o sea, no sé, yo puedo estar en televisión, pues solemos estar viendo a la noche, el 24 horas, el tema de
pues todo esto del Tinglao, ahora del PSOE, de Podemos, de todo, claro, es una gigantesca verborrea, pero que bueno, que te juro por Dios que en ningún momento se me ha puesto la carne de gallina. Entonces es una verborrea que parece que ella misma se come, ¿no? Es efectiva según el nivel de cultura que tenga la gente. Claro. Claro, por eso también cuando hablamos un poco de lo de las emociones y de todo el tinglao, claro, hace falta, por eso no eres ni uno más listo ni uno más tonto, hace falta subir, hace falta esforzarse. Que también eso haríamos un poco hincapié con el anterior libro, que es decir, la cultura del esfuerzo, ¿no? Que realmente ahora mismo hace falta subir muchos peldaños, claro, y resulta que ahí vas, pero ¿para qué voy a subir las escaleras si tengo aquí a la vuelta el ascensor? ¿No? O sea, parece que la gente que me voy en el ascensor, no, tienes que subir, hay que subir por la puta escalera poco a poco y aprendiendo, y vas poco a poco. Y luego lo que decía Wittgenstein, así también un poco de plan mental y tal, dice, bueno, y cuando llegaras arriba del todo, coges la escalera y dices, ya claro, como dice el poema de esto, ya veo abajo la nada primigenia, y dice, y saludo a los fantasmas a los que rebaso. Claro, cuando ya estoy arriba, ya me sobra todo, o sea, ya pues cojo la escalera y la tiro. Tiro la escalera y me quedo arriba ya con todo lo que tengo, con todo lo que he aprendido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un poco eso no sé si habla ya de este mundo o de qué mundo. La escalera de la vida no tiene final. No tiene final. A mí lo que también subir de la escalera. De los tres ejemplos que acabamos de ver, hay dos que no sean voluntarios, que son dos silencios forzados. Entonces un silencio forzado no tiene mucho mérito. No, ya, claro, es que yo, hombre, lo que hago o sea, el libro es, por un lado es ensayo y por otro lado también es lo que he dicho al principio, es una ficción, es decir, tres tipos que se quedan, pierden el don del habla, evidentemente en el caso de Holden y en el caso de Nietzsche, es por motivos de salud, patológicos, de salud. Pero bueno, al hilo un poco de lo que se rumorea en algunos blogs, en algunas cosas, de que Nietzsche realmente no estaba mudo, porque Nietzsche realmente las últimas, por ejemplo, las últimas obras de Nietzsche, él utiliza prácticamente el aforismo casi como una de las formas de redactar su pensamiento. Entonces el aforismo, que también le vincula mucho con Heráclito y con los presocráticos, etc. El aforismo yo creo que es la forma más poética que existe precisamente de redactar un pensamiento, una cosa de esta. El aforismo, cuando tú lees el aforismo, que son los pensamientos cortos, en el aforismo tan importante es lo que se dice como lo que no se dice. Entonces un poco lo que hablo ahí es el silencio construido, es el aforismo, es el que escribe, pero tan importante es lo que está escrito como lo que no está escrito, ¿no? Son frases cortas que tienen de repente mucho significado, pero tiene mucho significado tanto lo que está escrito como lo que no está escrito. Entonces, a partir de ahí, y a partir de esa idea un poco loca de que realmente este hombre estuvo 12 años que no estaba realmente mudo, sino que el tío lo que le pasaba era lo que decía Wittgenstein, que como no tenía ya nada que decir, pues había decidido callarse. Hombre, eso es una broma, pero bueno, es una broma que yo cojo. Y como el tercer personaje es Antonioni, que sí que vuelve, por decirlo, del planeta del silencio, y sí que vuelve, y sí que por lo menos rueda 2 películas y tal, pues sí que cojo un poco por ahí y digo, pues este hombre que es el que ha tenido la capacidad de poder volver, pues bueno, a partir de lo que cuenta, pues es lo que los otros han callado también, ¿no? Entonces eso sí que es una ficción mía, ¿no? Un poco está y como bueno, el último cine de Antonioni, sobre todo el que hace antes de Ictus, que es la identificación con una mujer, me parece una película que está, pues por ejemplo el cortometraje de la mirada de El Osguardo de Michelangelo, la mirada de Antonioni, pues el tío rueda un documental que dura 12 minutos, en el cual el tío en la iglesia, creo que es de San Pietro de Vincole, en la iglesia romana donde está el Moisés de Miguel Ángel, el tío entra en la iglesia y el tío se relaciona tocando, acariciando, mirando, tal, con la estatua. Entonces la estatua es el Moisés de Miguel Ángel y él es Michelangelo Antonioni con 77 años
que entra en la iglesia y con un respeto, un silencio terrible ahí todo en la piedra, se relaciona literalmente con las cosas, se relaciona a través de los tiempos con el Moisés de Miguel Ángel. Los guardo la mirada. La mirada, los guardo. Entonces se le ve al hombre acariciar los pliegues del mármol, el silencio construido es esto, es decir, la película de repente te está diciendo cosas que no puedo explicarte con la voz que es lo que está diciendo, sino simplemente yo creo que hace más relación al ethos, del que hablaba el pensador Levinas, que no al logos, ¿no? O sea, el logos no te podría explicar lo que se siente viendo eso, ¿no? Y no todo el mundo es capaz de sentirlo, claro, eso yo lo sé totalmente, que hace falta que en un momento dado, pues eso, mucho peldaño, haber estudiado, haber aprendido, y bueno, y sobre todo ser medianamente sensible a esas cosas. Es un poco lo que en el anterior ensayo hablaba un poco también de la juventud, la sobrevaloración de la juventud, lo que nos está llevando precisamente es a que todos estos espacios de emoción, por decirlo, de sentimientos, de abrazos, de tal, pues son espacios que se van quedando paulatinamente desiertos, porque nadie hace el esfuerzo de... Es mucho más sencillo, claro, por decirlo de buena manera, disfrutar con las canciones de Operación Triunfo no te falta más que para subir un peldaño. Entonces, claro, subir un peldaño y ya disfruto con Bustamante. Pero claro, también te digo una cosa, cuando en lugar de un peldaño he subido 20 peldaños, giro para abajo y llego a Bustamante en el primero y todo, me parece lo que me parece. O sea, sin ánimo de menospreciar nada, ¿no? Pero bueno, yo he seguido para arriba, que no, en ningún momento quiero que se me catalogue el que sube es el bueno y el que se queda abajo es el malo, no, simplemente es distinto, ¿no? Pero sí que tengamos en cuenta los peligros que supone el quedarnos abajo y el peligro que supone el dejar de subir, ¿no? Que siempre nos vamos a quedar, pues eso, pues con la cháchara, con el sálvame de luz y con todo eso, pues viviendo todo el rato en el primer peldaño, digo, y que dice la gente, pues ¿para qué vamos a hacer? Es lo que hay. Sí, claro, no, yo digo, no es lo que hay, es lo que estamos haciendo. Es lo que hay, es lo que quiere que haya y de lo que nosotros por fin nos regodeamos y vivimos en ello, ¿no? Ese es el tema. Pues bueno, Tony, oye, no, antes has hablado de la música y se me ocurre si tenías o conoces algún caso de músico o de cantante que se hayan puesto también en silencio. Bueno, está el caso de Rossini, que decidió ya no componer con 30 y tantos años, pues porque decían que era un vago. No, ¿cómo es? No, eso os iba a preguntar, porque no sé si creo que lo mencioné en el libro, compositores del siglo XX, John Cage. Sí, tiene un libro, Silencio. Tiene un libro, y tiene una obra, me parece que tiene una obra que es completa, que entras en la sala y no hay nada de ruido, o sea, la música o lo que sea es el ruido que pueden hacer los espectadores. Ya. No, yo me refiero a compositores que han dejado de componer, pues voluntariamente, porque han decidido que ya no tienen nada que decir. Bueno, Rossini pues ya porque no quería hacerlo y porque vivía muy bien y tenía mucho dinero. Pero no se me ocurre otro, o cantantes, algunos igual estaríamos deseando que se cayeran. Estos los autores que menciono, claro, es lo que dice el señor, claro, es decir, realmente hay una imposibilidad de tipo, es decir, el caso de Hölderlin, a mí lo que me llamó la atención fue que o sea, el respeto que se le tenía al hombre, porque realmente ahora mismo es el poeta de los poetas, bueno, se llama Heidegger, el gran poeta de la poesía alemana y de poesía europea y tal, y no deja de ser un individuo que solo escribió durante 37 años. Es decir, que luego pierde la voz y pierde la cabeza y está viviendo, le meten al tío, bueno, pues porque el urbanista del pueblo le tiene a bien dejarle ahí un cuartito, pero el cuartito está viviendo 43 años. O sea, que yo pensaba que cuando me enteré que había esto 43 años viviendo de arriba, bueno, el caso, bueno, cuando me dijo la mujer de Antonio que había estado mudo, porque Antonio andaba y todo eso, y mudo 22 años, fue la manera, yo pensaba que muchísimo más. El caso de Nietzsche le pasó un poco prácticamente lo mismo, ahí cuando en Turín tuvo el episodio aquel con el caballo, se encontró con el cochero que le estaba dando fustazos al caballo, el tío lo vio, enloqueció, se fue donde el caballo, lo agarró del cuello, le muerde la oreja, creo que le da al tío un vaído y se lo tienen que llevar ahí a un bar o a una casa cercana, porque ya desde entonces pues no recupera el tío prácticamente las bicis, por decirlo.
y entre las pocas luces, pues bueno, pierde la capacidad de hablar. Pero que así que la capacidad de hablar, yo de Nietzsche sí que estoy más leído, pues sí que realmente las últimas obras de Nietzsche, cuando escribe ya es que parece, ahí que me parece un escritor más sobresaliente, es decir, poco, no hace un fuera de serie escribiendo, pero es que al final acaba escribiendo son meros trazos, son pensamientos, son aforismos, ¿no? Son aforismos de, bueno, pues, digo, coño, es que en el aforismo está un poco lo que yo quiero decir, ¿no? Es decir, que en el aforismo cuenta tanto lo que digo como lo que no digo, ¿no? Lo que no digo porque no lo puedo decir. Hace pensar, eso es. Entonces, bueno, no sé cómo la... Entonces, bueno, pues sí, estamos... Y con la música pues pasa igual. Y sobre todo a nosotros sobre todo que nos gusta la música, digo, pues en la música que sin silencio no habría partitura, porque sin silencio no hay partitura, en cambio las palabras, Dios mío, o sea, si no hay un momento de decir, oye, vamos a parar un poco, vamos a hablar. Entonces un poco eso. La música, Pues muchas gracias por haber venido. Thank you.